Mi hija me echó de casa al día siguiente del funeral de mi esposa, diciendo en tono burlón que dormiría en la caseta del perro. Sonreí, ocultando un secreto, $20 millones y una mansión que mi esposa había escondido. Mientras ella planea robarme la casa, yo planeo destruirla. Continuamos, suscríbanse al canal y déjenos saber en los comentarios donde nos escuchan. La casa se sentía extraña, no vacía. Estaba lleno de gente que me daba el pésame, pero apenas los oía. Estaban equivocados, porque mi hija no había llorado ni una sola vez. Estaban equivocados, porque su marido no dejaba de medir mis paredes con la mirada. Me quedé junto a la chimenea, aceptando apretones de manos y condolencias murmuradas con asentimientos mecánicos. 40 años como fiscal me habían enseñado a leer a la gente, a captar las pequeñas señales que delataban sus verdaderas intenciones. En ese momento, esos instintos me gritaban mientras yo fingía no darme cuenta. Hortense se movía por la sala como si inspeccionara una propiedad. No lloraba, no recordaba a su madre, simplemente evaluaba. Ni siquiera había tocado la fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Mi esposa, sonriendo en nuestro patio trasero hace 3 veranos, ni siquiera lo había mirado. Tu esposa era una mujer maravillosa, Lester. La señora Patterson, la vecina, me apretó la mano. Le di las gracias, la vi recoger su abrigo y marcharse. Michael, mi yerno, pasó de largo sin llevar nada, sin ayudar a nadie. Sus dedos rozaban el sofá de cuero. Se detuvo en la mesa de comedor antigua que mi esposa había heredado de su abuela. Abrió la puerta de un armario, miró dentro, la cerró y abrió otra. Me giré hacia la cocina, llevando platos vacíos que no hacía falta llevar. Sus voces me llegaron antes de verlos. Pasillo, justo al otro lado de la puerta de la cocina. Por fin, el susurro de Michael tenía ese dejo de satisfacción que había oído en los criminales que creían haberse salido con la suya. La casa es nuestra ahora. Podemos renovarla por completo. Mantuve las manos firmes sobre la encimera. De todos modos, nunca tuvo nada más. La voz de Hortense, la voz de mi hija. ¿Solo estas paredes? Mamá lo pagó todo. Enjuagué un plato que ya estaba limpio. El agua me corrió fría sobre los dedos. Se alejaron hacia los invitados que quedaban. Me quedé en la cocina, mirando al vacío, procesando lo que había oído como si fuera evidencia en un caso. Sus palabras, su tono, la completa ausencia de dolor. La casa se fue vaciando poco a poco. Los vecinos se marcharon. Los antiguos compañeros de la fiscalía ofrecieron un discreto apoyo y se fueron. A las 7, solo quedaban Hortense y Michael. Me encontró junto a la ventana que daba al patio trasero. La caseta del perro que había construido hacía 15 años seguía en la esquina, desgastada por el tiempo pero sólida. En aquellos tiempos en que Hortense todavía me llamaba papá y me ayudaba a pintarla de azul. ¿Papá? Cruzó los brazos, sin lágrimas, sin afecto. Tenemos que hablar mañana por la mañana sobre el futuro, sobre los planes. Me aparté de la ventana. ¿Arreglos? ¿Arreglos de convivencia, esta casa, todo? Michael se puso a su lado, con una postura agresiva. Quiere decir que tenemos que decidir qué va a pasar ahora, con la propiedad, con todo esto. Miré a mi hija, la miré fijamente, buscando algún rastro de la niña que solía dormirse en mi hombro, pero no encontré más que un frío cálculo. Ya veo. Hablé en voz baja, con calma. Mañana entonces. Se fueron 10 minutos después. Escuché el coche de Michael alejarse, luego recorrí la casa, revisando las cerraduras que ya había revisado 1000 veces. Todo se veía diferente ahora. Los muebles que mi esposa había elegido, las paredes que habíamos pintado juntos, la vida que habíamos construido. En el pasillo, me detuve donde habían estado, donde mi hija había dicho que yo nunca tenía nada. 20 años como fiscal me enseñaron a reconocer a los depredadores. Jamás pensé que vería esa mirada en los ojos de mi propia hija.
Mi habitación se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Me senté en el borde de la cama, aún con el traje de funeral puesto, y me quedé mirando la mesita de noche. El sobre seguía dentro, justo donde lo había guardado durante 3 años. La voz de mi esposa resonaba en mi memoria. Estábamos sentados en el mismo sitio, con la luz del atardecer entrando por la ventana. Sostenía el sobre como si contuviera algo precioso y peligroso. Lester, si me pasa algo, no lo abras hasta después del funeral. Me apretó la mano. Hasta que no veas cómo son realmente las cosas, no entenderás por qué guardé este secreto. ¿Qué secreto? Protección. Me había metido el sobre en las manos. Te lo prometí. No lo habías entendido, pero te lo prometí. Ahora abrí el cajón de la mesita de noche. El sobre seguía allí, con mi nombre escrito con su letra cuidada. Para Lester, cuando llegue el momento. Lo giré entre mis manos. Denso, pesado, algo sustancial en su interior. La voz de mi hija resonó en mi cabeza. Solo estas paredes, susurró Michael. La casa es nuestra ahora. Debería abrirla. Debería ver qué quería que supiera mi esposa. En vez de eso, lo volví a guardar en la caja fuerte, detrás del panel del armario. Mañana me enfrentaría a lo que Hortense planeara. A lo que fuera que creyera poder alegar. Que muestre sus cartas primero. Que crea que ya ha ganado. Entonces yo decidiré qué hacer. Me recosté en la cama, aún completamente vestida, y me quedé mirando al techo. No podía conciliar el sueño. Mi mente repasaba el día. El funeral. El velatorio. La conversación escuchada a escondidas. La mirada de mi hija cuando hablaba de los preparativos. Afuera, un coche pasó por la calle. La casa se instaló a mi alrededor. Crujidos y susurros familiares. Los mismos sonidos que había escuchado durante décadas. Sonidos que solían significar hogar. Ahora significaban otra cosa. Sostuve el sobre en la oscuridad. La letra de mi esposa apenas se distinguía. Durante 3 años guardó este secreto. Durante 3 años supo algo que yo ignoraba. Mañana tendría que afrontar los planes de mi hija. Esta noche, la dejé creer que ya había ganado. Desperté con el sonido de cajones abriéndose en habitaciones que ya no eran mías. Por un momento, olvidé dónde estaba. Entonces recordé mi habitación, al día siguiente del funeral de mi esposa, y mi hija me la estaba quitando, a las 7 de la mañana. Una luz gris se filtraba a través de las cortinas. Había dormido apenas 2 horas, aún con la ropa del día anterior, y ahora alguien se movía por mi casa. Me incorporé, escuchando. Pasos en el pasillo. Algo pesado que arrastraban por el suelo del salón. Voces. Hortense y Michael, hablando en tono normal, ya no susurrando. Me levanté, me acerqué a la puerta y la abrí. 3 cajas de cartón estaban en el pasillo. Mis placas de jubilación, mis gafas de lectura, una foto enmarcada de mi esposa y yo en nuestro aniversario. Todo empaquetado, listo para irse. Hortensia apareció en lo alto de las escaleras con otra caja. Se detuvo al verme, ni se inmutó, ni se disculpó. Simplemente dejó la caja en el suelo. Buenos días, papá. Te estoy ayudando a empacar. Lo dijo con naturalidad, como si me estuviera haciendo un favor. ¿Empacar para qué? Michael salió de la habitación de invitados con un montón de mis libros. Pensamos que así sería más fácil para todos. Recoge tus cosas para que podamos empezar la mudanza. ¿Transición a qué? Mantuve la voz baja, no la elevé. Los fiscales no gritan. Hortense se acercó. Papá, esta casa pertenecía a mamá. Su nombre estaba en todo. La escritura, la hipoteca, todo. Tú lo sabes. Yo lo sabía. Mi esposa había heredado dinero de su padre décadas atrás. Lo usé para comprar este lugar al contado.
Estaba labrándome una carrera, pero no ganaba mucho. Ella insistió en que su nombre figurara en los documentos, dijo que tenía sentido legalmente. Nunca lo había puesto en duda. Ya nos hemos puesto en contacto con un agente inmobiliario, añadió Michael. El mercado está bien ahora mismo. Deberíamos obtener un buen precio. ¿Estás vendiendo mi casa? La casa de mamá, me corrigió Hortense en voz baja. Y sí, necesitamos el dinero, las facturas médicas de su tratamiento, los gastos del funeral, todo. Ya lo entiendes. Entendí bastante. Solo que no lo que ella creía que yo entendía. ¿A dónde se supone que debo ir exactamente? Michael se encogió de hombros. Ahí está la caseta del perro en el patio trasero. Es bastante resistente. Sonrió al decirlo. De verdad sonrió. Hortense le lanzó una mirada, pero no lo contradijo. En cambio, señaló las cajas. Encontramos un lugar que podría servir. Un motel de larga estancia cerca del aeropuerto, con contrato mensual. Podemos ayudarte con el primer mes de alquiler. ¡Qué generoso! No seas difícil. Ella cogió una de las cajas. Mamá te mantuvo durante años. Tú nunca aportaste nada. Me habló de tu sueldo, de cómo ella lo pagaba todo mientras tú jugabas a ser fiscal. Esto es la cruda realidad. Pasé junto a ella y bajé las escaleras. Encontré más cajas en el salón. Mis cosas, clasificadas y empaquetadas por mi hija. Mi vida reducida a contenedores. Necesito ir por mi coche, dije. Te ayudaremos a cargarlo. Michael ya se estaba moviendo, levantando cajas y llevándolas hacia la puerta. Me acerqué a mi coche, aparcado en la entrada donde lo había dejado ayer. Abrí el maletero. Volvía por la primera caja. Hortense me recibió en la puerta. Por un instante, pensé que tal vez diría algo. Tal vez mostraría alguna grieta en esa fría fachada. Quizá recuerde que yo era su padre. Hortensia. Me detuve y la miré. Soy tu padre. Tu madre falleció ayer. No lo hagas. Levantó una mano. Nunca aportaste nada a esta familia. Nada. Mamá se encargaba de todo. De la casa, de las facturas, de nuestra vida. Tú simplemente, estabas ahí. Esto siempre fue suyo. Nunca tuyo. Llevé la caja a mi coche. Lo cargué. Volví por otro. 3 viajes. En eso se reducía mi vida en esta casa. 3 cajas y 30 minutos. Michael estaba en la puerta mientras yo cargaba la última. ¿Eso es todo? ¿Sin pelea? Me detuve en la puerta donde estaban los dos. Miré a mi hija una vez más. Ella evitó mi mirada. Hiciste tu elección. Caminé hasta mi coche, entré y me alejé del rancho McCormick. No miré atrás. Si hubiera mirado atrás, podría haber perdido el control que me había costado 40 años desarrollar. El motel Desert Palm se encontraba en las afueras de Scottsdale. Era el tipo de lugar donde la gente se alojaba cuando no tenía a dónde ir. Tarifas mensuales anunciadas en un cartel descolorido. Aparcamiento medio vacío incluso por la mañana. El recepcionista apenas me miró al registrarme. Pagué en efectivo por una semana. Tomé la llave de la habitación 114 y llevé mis 3 cajas adentro. La habitación olía a alfombra vieja y a limpiador industrial. Cama individual. Mesita de noche. Televisor atornillado a la pared. Ventana con vistas al aparcamiento. Dejé las cajas sobre la cama y me senté junto a ellas. Las miré fijamente durante un largo rato. Luego fui a mi coche y saqué el sobre del bolsillo de mi chaqueta, donde lo había escondido. Lo había cogido de la caja fuerte mientras Hortense estaba abajo. Lo guardé antes de que me vieran. De vuelta en la habitación del motel, la abrí. Lo primero que cayó fue una escritura. Paradise Valley Villa.
El nombre de mi esposa. Una superficie que me dejó sin aliento. Valor estimado de la propiedad, 15 millones. A continuación, extractos bancarios. Cuentas de inversión. Bonos. Valores. Cifras que no tenían sentido hasta que las sumé correctamente. 20 millones de dólares. Quizás algo más. Una carta escrita a mano en el papel de mi esposa. Lester, si lees esto, nuestra hija te ha mostrado en quién se ha convertido. La vi hace años. Esta herencia de mi padre. La villa. Las inversiones. Lo mantuve en secreto por ti. No por ella. Ella no entiende el valor de nada que no haya tomado ella misma. Úsalo con sabiduría. Sabrás qué hacer. Tu esposa, que siempre supo que era suficiente. Lo leí 3 veces. Sentado allí, en esa habitación de motel, con un papel que valía millones en las manos. Pensando en mi hija empacando mis cosas. En la broma de Michael sobre la caseta del perro. En Hortense diciendo que nunca había aportado nada. Una tarjeta de visita se deslizó del sobre. James Morrison. Abogado. Un número en Phoenix. La carta temblaba ligeramente en mis manos. No de miedo, sino de algo más. Algo más frío. Mi esposa lo sabía. Había visto en que se convertiría nuestra hija y me protegió de ello. 20 millones de dólares. Una villa en Paradise Valley. Y mi hija pensaba que yo dormía en una caseta de perro. Tomé mi teléfono y la tarjeta de visita de James Morrison. Era hora de llamar. Cogí la tarjeta de Morrison y la miré fijamente. Diseño estándar. Tipografía profesional. Dirección en el centro de Scottsdale. Una tarjeta que no revelaba los secretos de su dueño. Los documentos yacían esparcidos sobre la cama del motel como pruebas en un juicio. Había pasado la última hora organizándolos cronológicamente. Así es como solía organizar los expedientes. Escritura de la villa fechada en marzo de 2022. Estados de cuenta de inversiones trimestrales desde entonces hasta el mes pasado. Escritura de propiedad de la casa del rancho McCormick. Era antigua. Amarillenta en los bordes. Fechada en 1983. 2 años antes de casarnos. Volví a leer la carta de mi esposa. 2 páginas escritas a mano en su papel personal. El papel era de buena calidad y tenía un tacto grueso. Se lo había tomado con calma. No había tenido prisa. Lester, si estás leyendo esto, me he ido y nuestra hija te ha demostrado quién es en realidad. Seguí leyendo aunque ya lo había pasado 2 veces. Lo vi suceder durante la última década. La forma en que miraba nuestra casa, como si fuera un premio que le correspondía. Dejó de preguntar por ti y empezó a preguntar por los bienes. Esta herencia de mi padre. Se la oculté deliberadamente. No para castigarla, sino para protegerte. Mi esposa siempre había sido observadora. Más callada que yo. Menos confrontativa. Pero no se le escapó nada. Mientras tanto, yo me había centrado en los casos, en elaborar argumentos y ganar juicios. Ella había estado observando a nuestra hija mientras se cambiaba. Me acerqué a la ventana. El aparcamiento del motel se extendía abajo. Medio vacío y bajo el sol del mediodía. Mi coche estaba aparcado solo cerca de la oficina. Esas 3 cajas con toda mi vida seguían en el maletero. La carta continuaba en la página 2. Vendrá primero por la casa. No sabe que era mía antes de que nos casáramos. El regalo de mi madre. Ella no sabe nada de Paradise Valley ni de las inversiones. Cree que no tienes nada. Déjala que lo piense. Luego muéstrale lo que dice realmente la ley. Siempre fuiste mejor fiscal, Lester. Procesen este caso. Dejé la carta y tomé la escritura de la casa. Léanla con atención esta vez, como debí haberla leído años atrás.
Propiedad transferida a Caroline Margaret Davis procedente de la herencia de su madre. 1983, propiedad exclusiva. Mi nombre no figuraba en ningún documento. Independientemente de si era un estado conyugal o no, esta casa había sido propiedad exclusiva de mi esposa desde el principio. Me dijo que tenía sentido por motivos fiscales. Que su madre lo quería así. Le creí. Nunca lo cuestioné. Lo que significaba que Hortense me había echado de una casa que no era suya. Que nunca lo había sido. Una casa que legalmente me pertenecía, ahora como viuda. La ironía era amarga. Miré mi reloj. La 1 de la tarde. Estaba sentada en el borde de la cama, con la tarjeta de Morrison en una mano y el móvil en la otra. Hacer esa llamada desencadenaría algo que no podría detener. Me transformaría de padre desalojado en un oponente activo. Una vez que contratara a un abogado, una vez que pusiera en marcha el proceso legal, se acabaría el fingir. Se acabaría la presunción de inocencia para mi hija. Llamé. Bufete de abogados Morrison. Asistente administrativa de voz profesional. James Morrison, por favor. Soy Lester Davis. Mi esposa falleció recientemente y me dejó su tarjeta en un sobre. Una breve pausa, luego otra voz. Masculina, pausada y tranquila. Señor Davis, lamento mucho su pérdida. El tono de Morrison denotaba sincera compasión. Su esposa era una mujer extraordinaria. Se preparó con esmero para este momento. Debo ser directa. Mantuve la voz firme, de fiscal a abogado. Mi hija me desalojó de mi casa ayer. Ella cree que la casa le pertenece por herencia. Silencio al otro lado de la línea, luego, con cautela, veo. Señor Davis, ¿le explicó su esposa la titularidad de la propiedad? Hasta ahora no. El sobre contiene varias sorpresas. Me imagino que sí. Morrison hizo una pausa. Debemos reunirnos de inmediato. Mañana a las 10 en mi oficina. Traiga todos los documentos que le dejó su esposa. Y señor Davis, no contacte con su hija ni le informe de nada de esto. Todavía no. Entendido. Eché un vistazo a los papeles esparcidos sobre la cama. Aprendí a tener paciencia en los juzgados, abogado. Puedo esperar un poco más. Confirmamos la dirección y finalizamos la llamada. Colgué el teléfono y volví a los documentos. La escritura de la villa volvió a llamar mi atención. $8 millones. Paradise Valley, una de las zonas con mayor poder adquisitivo de Arizona. Una propiedad que mi esposa había tenido durante 3 años sin decírmelo. No porque no confiara en mí, sino porque sí lo hacía. Sabía lo que haría nuestra hija. Lo había previsto mientras yo aún ponía excusas. Aún tenía la esperanza de que Hortense superara la etapa en la que se encontraba. Mi esposa había visto la transformación de nuestra hija, de niña llena de esperanza a mujer calculadora, y había hecho planes. Planes que no incluían dejar que Hortense me destruyera. Reuní los documentos con cuidado y los volví a meter en el sobre. Mañana a las 10 habría los detalles, el proceso legal, el cronograma, la estrategia. Esta noche me quedaría en esta habitación de motel con mis 3 cajas y la clarividencia de mi difunta esposa y pensaría en llevar adelante un caso. La luz de la tarde se movía por el estacionamiento. En algún lugar de la ciudad, Hortense y Michael probablemente se estaban instalando en mi casa, su casa, en sus mentes. Tal vez estén planeando reformas. Tal vez ya estén tomando medidas para los muebles nuevos. Dejémoslos que planifiquen. Que celebren. Que crean que han ganado. Las palabras de mi esposa resonaron, que se lleve este caso a juicio. 20 años como fiscal. Cientos de casos. Miles de horas elaborando argumentos, encontrando puntos débiles, presentando pruebas. Sabía cómo preparar un caso. Sabía cómo esperar el momento oportuno.
La diferencia era que nunca antes había procesado a un familiar. Dejé el sobre en la mesita de noche, junto a la tarjeta de Morrison. Mañana comenzaría el proceso. Se presentarían los formularios. Las ruedas seguirían girando. La maquinaria legal avanzaría a toda velocidad hacia una conclusión inevitable. Mi hija creía haberlo conseguido todo. Ella ignoraba que todo aquello que creía haber tomado nunca le había pertenecido. Ni siquiera había sido mío. Técnicamente, había sido un regalo de mi esposa a través de su ausencia. Me recosté en la cama del motel, completamente vestida, mirando al techo. Me preguntaba qué diría Hortense cuando se diera cuenta. Cuando comprendiera que su madre no solo había muerto. Había dejado las últimas instrucciones. Veredicto final. Mañana a las 10. Cerré los ojos. No dormí. Simplemente esperé. Me desperté antes de que sonara la alarma. La habitación del motel estaba oscura, pero ya llevaba una hora despierto, mirando al techo, repasando todo lo que sabía. A las 10 tenía cita con el abogado. Al mediodía sabría si la ley realmente estaba de mi lado o si la meticulosa planificación de mi esposa había pasado por alto algún detalle que le permitiría a mi hija conservar lo que había tomado. Me duché y me puse el único traje que había empacado. Azul marino, formal, el mismo traje que solía usar para los alegatos finales. Todavía me quedaba bien, aunque el cuello me parecía más suelto de lo que recordaba. La oficina de Morrison ocupaba el tercer piso de un edificio de acero y cristal en el centro de Scottsdale. En el directorio del vestíbulo figuraba como especialista en planificación patrimonial y sucesiones. Bien. Eso significaba que conocía la zona. El trayecto en ascensor pareció más largo que 3 pisos. Su recepcionista sonrió cuando le di mi nombre. Señor Davis, el señor Morrison lo está esperando. Pase. La oficina tenía ventanales que iban del suelo al techo con vistas a Scottsdale Road. Morrison se levantó de detrás de un escritorio de caoba y extendió la mano. De unos 50 y tantos años, con el pelo canoso y una mirada penetrante tras unas gafas sin montura, de esas que han leído miles de documentos y detectado cualquier discrepancia. Señor Davis, gracias por venir. Su apretón de manos fue firme. Por favor, siéntese. Me acomodé en el sillón de cuero frente a su escritorio y coloqué el sobre mi regazo. Antes de comenzar, dijo Morrison, quiero que entienda que su esposa y yo dedicamos mucho tiempo a su planificación patrimonial. Fue muy específica con respecto a sus deseos y estaba muy preocupada por protegerlo. Lo consiguió. Abrí el sobre y extendí los documentos sobre su escritorio. Supongo que los reconoce. Morrison examinó cada papel con detenimiento y asintió. Yo mismo redacté el testamento y presencié la firma. Su esposa era muy meticulosa. Háblame de la casa. Sacó un archivo de su cajón. La propiedad del rancho McCormick era propiedad separada de tu esposa, adquirida antes de vuestro matrimonio a través de la herencia de su madre. En Arizona, los bienes privativos permanecen privativos a menos que se conviertan explícitamente en bienes gananciales. Su esposa nunca realizó dicha conversión. Lo que significa que, como su cónyuge supérstite y único beneficiario de su testamento, la casa le pertenece legalmente, sin lugar a dudas. Las palabras quedaron entre nosotros, simples, claras, definitivas. Mi hija me echó hace 2 días. La expresión de Morrison no cambió, pero su pluma se detuvo a mitad de la nota. No tenía autoridad legal para hacerlo. La casa no le pertenecía. Ella no lo sabía. La mayoría de la gente no entiende la ley de separación de bienes. Morrison se inclinó hacia adelante. Esto es lo que sucede ahora. Presentamos la documentación de sucesión ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa. El proceso estándar suele durar de 3 a 4 meses. Durante ese tiempo, también presentamos una demanda de desalojo contra su hija y su esposo. Son ocupantes ilegales de su propiedad.
Lo entiendo. ¿Cuánto tiempo tienen antes de irse? La ley de Arizona exige un aviso de 60 días para el desalojo de una vivienda. Presentamos la demanda, reciben la notificación y comienza a correr el plazo. Si no desocupan voluntariamente, iremos a juicio. Dadas las circunstancias, ganarás fácilmente. ¿Y la villa y las inversiones? Morrison abrió otra carpeta. La propiedad de Paradise Valley y las cuentas asociadas también eran propiedad exclusiva de su esposa, heredada de su padre en 2022. Ella designó claramente a los beneficiarios, nombrándolo a usted como único heredero. Sin complicaciones. Villa de $8 millones, tasación actual. Deslizó el documento. 20 millones en cuentas de inversión, gestionadas con prudencia. Su esposa era muy rica, señor Davis, y se aseguró de que esa riqueza le correspondiera a usted, no a su hija. Me recosté. La silla de cuero crujió levemente. A través de la ventana, Scottsdale se extendía bajo el cielo despejado de Arizona. En algún lugar de esa extensa ciudad, Hortense vivía en una casa que no era suya, soñando con un dinero que jamás llegaría. ¿Por qué lo hizo?, pregunté. ¿Mantenerlo en secreto? Morrison sacó otro documento, notas manuscritas con la letra de mi esposa, anotaciones al margen de un borrador de su testamento. Dejó instrucciones para que yo las compartiera si usted preguntaba. Pasó las páginas hacia mí. Su esposo observó el comportamiento de su hija durante varios años y documentó los incidentes. Ella creía, y cito textualmente, que Hortense había aprendido a tomar en lugar de ganarse lo que tenía que tomar. Si se entera de esta herencia mientras yo viva, la exigirá de inmediato. La malgastará. Perjudicará a su padre con ella. Las palabras dolieron, pero no me sorprendieron. Ya no. Morrison continuó. Tu esposa quería protegerte y preservar su patrimonio. Lo planeó todo para garantizarlo. De hecho, fue muy astuta en ello. ¿Qué debo hacer? Firmar los documentos de representación. Autorizarme para iniciar los procedimientos de sucesión y desahucio. Luego, esperar a que se desarrolle el proceso. Morrison sacó los documentos preparados. Presentaré todo esta semana. La documentación judicial se le entregará a su hija en un plazo de 7 días. Entonces se dará cuenta de a qué se enfrenta realmente. Revisé los documentos, el contrato de representación estándar, las condiciones de la firma, las autorizaciones para la presentación de documentos judiciales. Todo en regla. ¿Qué hará?, pregunté. Cuando se entere, Morrison cerró la pluma. En mi experiencia, señor Davis, quienes toman lo que no merecen rara vez aceptan perderlo con dignidad. Prepárense para la lucha. Firmé los documentos, uno tras otro, cada firma era un paso adelante, alejándome de la víctima y acercándome a algo más. Algo más difícil. Morrison recogió los papeles y los archivó en una carpeta etiquetada como herencia de Caroline Margaret Davis. Una cosa más, dije. La villa. ¿Cuándo puedo verlo? Técnicamente, después de que finalice el proceso de sucesión. En la práctica, cuando quieras. Tu esposa te dejó las llaves y los códigos de seguridad en su caja de seguridad. Las tengo aquí. Me entregó un pequeño sobre. Dentro, 2 llaves y una tarjeta con números escritos a mano. La dirección figura en la escritura. Es bastante notable. Morrison se puso de pie y me acompañó hacia la puerta. Tu esposa dejó instrucciones detalladas sobre la propiedad. Quería que tuvieras un lugar tranquilo, según sus propias palabras. Nos dimos la mano en la puerta. Presentaremos la demanda el lunes por la mañana, dijo. La documentación judicial se le entregará a su hija en el plazo de 1 semana. Entonces se dará cuenta de la gravedad de la situación. Pulsé el botón del ascensor. ¿Cómo cree que reaccionará? Morrison hizo una pausa.
En mi experiencia, señor Davis, quienes toman lo que no merecen rara vez aceptan perderlo con dignidad. Prepárense para una pelea. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. Bien, dije. Pasé 20 años en los juzgados. Sé cómo luchar. El correo de Morrison llegó el domingo por la noche. Todo listo. Nos vemos en la oficina el lunes a las 9 de la mañana. Presentamos la demanda mañana. Pasé la semana esperando, leyendo, caminando por el estacionamiento del motel de noche cuando no podía dormir, pensando en mi hija viviendo en mi casa, probablemente redecorándola, probablemente celebrando su victoria. El lunes por la mañana, me puse el traje que había empacado durante el desalojo, azul marino, el mismo que usé para los alegatos finales. Todavía me quedaba bien, aunque había perdido peso estas últimas semanas. Me miré en el espejo del motel, me ajusté la corbata y conduje al centro. Morrison me recibió en el vestíbulo de su oficina. Llevaba un maletín de cuero con los documentos ya organizados dentro. Fuimos en su coche al juzgado. El Tribunal Superior del Condado de Maricopa ocupaba un edificio moderno en el centro de Phoenix. Aparcamos en el edificio de enfrente, pasamos el control de seguridad y subimos en ascensor hasta la cuarta planta, donde se encontraba la oficina del secretario del juzgado de sucesiones. El pasillo olía a papel viejo y a aire acondicionado. Morrison se acercó al mostrador. Me quedé a su lado, observándolo. La empleada era una mujer de unos 40 años, de movimientos ágiles, con la mirada curtida por miles de documentos. Tomó la documentación de Morrison sin levantar la vista, la solicitud de sucesión testamentaria con la reclamación de bienes separados. Comenzó a revisar las páginas. Necesitaré el certificado de defunción, el certificado de matrimonio y las escrituras de propiedad para el expediente. Todo adjunto, dijo Morrison, documentos de la A a la F. Selló cada página. El sonido era nítido. Fecha final. Hora. Sello oficial del tribunal. Introdujo la información en su ordenador, tecleó rápidamente e imprimió un recibo. Expediente número 2025 PR 0732. Audiencia preliminar, 10 de marzo, 9 horas. Sala del juez Brennan. Recibirá notificación formal por correo. 10 de marzo, dije en voz baja. Entendido. 4 semanas. 4 semanas más en esa habitación de motel. Pero la maquinaria ya estaba en marcha. Los engranajes legales giraban. El proceso en el que había trabajado durante 20 años, ahora trabajaba para mí, en lugar de a través de mí. Morrison y yo volvimos a su coche. Me llevó de regreso al motel. Haré que le entreguen los documentos el miércoles, dijo. El notificador se los entregará a su hija en su domicilio. Es el procedimiento habitual. Le di las gracias y volví a la habitación 114. Me senté en la cama. Me quedé mirando el recibo judicial que tenía en las manos. Expediente número 2025 PR 0732. Mi vida reducida a un número de expediente. El robo de mi hija reducido a una disputa de propiedad. La ley era así de fría. No le importaba la familia. No le importaba la traición. Solo me importaban las escrituras, los testamentos y el procedimiento correcto. A veces, el frío era justo lo que se necesitaba. El miércoles por la tarde, estaba leyendo el periódico cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, pero con prefijo local. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Respiración agitada. Entonces, ¿es Lester Davis quien habla? Es Hortense Davis Clark. Su voz era diferente. Tenso. Forzado. And Michael Clark. Acabamos de recibir unos documentos legales. Dejé el periódico a un lado. Me incorporé. Papá. La palabra salió forzada. Una dulzura artificial que ocultaba una desesperación latente.
Recibimos unos documentos y creo que ha habido un malentendido. Nos emocionamos mucho después del funeral de mamá. Queremos que vuelvas a casa. Podemos olvidarnos de todo este lío legal. No dije nada. Que sus palabras queden flotando en el aire entre nosotros. Papá, ¿estás ahí? No hay confusión. Pero papá, somos familia. La casa no es tuya. Interrumpí. Mi voz se mantuvo firme. Sin emoción alguna. El tono del fiscal. Nunca lo fue. Nos vemos en los tribunales. Terminé la llamada. Dejé el teléfono sobre el escritorio. Volví a leer el periódico. Volvió a sonar 30 segundos después. Su nombre aparecía en la pantalla. No contesté. Me saltó el contestador. Me llamó 2 veces más esa noche. Ignoré ambas llamadas. El jueves por la mañana, Morrison llamó. Su hija ha estado intentando contratar un abogado, dijo. Ayer contactó con 4 bufetes. Nadie quiso llevar su caso. ¿Por qué? No tenían dinero para pagar los honorarios iniciales y, francamente, el caso era imposible de ganar. Los documentos eran irrefutables. Cualquier abogado competente lo ve en 5 minutos. No van a perder el tiempo en un caso perdido con clientes que no pueden pagar. Lo entendí perfectamente. Así que estará sola en el juzgado. Sin representación legal. Se representará a sí misma. Rara vez sale bien. Lo sé, dije. Lo he visto muchísimas veces. Tras colgar el teléfono, fui a la recepción del motel y compré otra semana. El recepcionista apenas me miró. Simplemente tomó mi dinero y me dio el recibo. De vuelta en mi habitación, abrí la carpeta de Manila que me había dado Morrison. Documentos judiciales, pruebas documentales, cronología de los hechos. Todo organizado como solía organizar los casos de la fiscalía. Mi hija creía que el funeral había puesto fin a nuestra relación. Pensaba que mi desalojo había sido la última palabra. No entendía que la ley es paciente. La ley tardó en manifestarse, pero siempre, al final, habló. Y cuando lo hizo, no susurró. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Morrison. Audiencia confirmada para el 10 de marzo a las 9 de la mañana. Se le asignó a la jueza Brennan. Es justa, pero estricta. Perfecto para este caso. Ya te respondí. Allí estaré. Entonces colgué el teléfono y miré a mi alrededor en la habitación del motel. Los muebles que no eran míos. Las paredes que no eran mías. El espacio temporal que ocupé durante 3 semanas mientras mi hija dormía en mi cama. 8 en mi cocina. Reformas previstas para mi casa. El 10 de marzo no llegaba nunca. Pero había aprendido a tener paciencia. 20 años construyendo casos. Esperar las fechas de los juicios. Dejar que las investigaciones sigan su curso. La paciencia era la mejor herramienta del fiscal. Y estaba a punto de llevar el caso más importante de mi vida. Afuera, el tráfico zumbaba en la calle. Phoenix se extendía bajo el sol de febrero. En algún lugar de ese laberinto, mi hija probablemente estaba presa del pánico. Probablemente discutiendo con Michael. Probablemente dándose cuenta de que la casa que creía suya se le escapaba de las manos. Que entre en pánico. Que discuta. Que se dé cuenta. La audiencia era dentro de 4 semanas. Y esperaría cada día si fuera necesario. Porque la ley estaba de mi lado. Los documentos me daban la razón. La meticulosa planificación de mi difunta esposa me daba la razón. ¿Y mi hija? Ella solo tenía suposiciones y avaricia. El traje me resultaba extraño. No me lo había puesto desde mi último día en la fiscalía, hacía 5 años. Azul oscuro. Presioné con firmeza. El uniforme de los juzgados en los que había pasado 20 años.
Me ajusté la corbata frente al espejo del motel. Audiencia a las 9. 4 semanas de espera terminaron hoy. Es hora de que la ley hable. Morrison me recibió en el vestíbulo del juzgado. Pasamos juntos el control de seguridad. Subimos en ascensor hasta la sala del juez Brennan, en la tercera planta. La sala del tribunal era más pequeña que aquellas en las que había trabajado. Menos bancos. Una sola fila para los espectadores. Pero la disposición era familiar. El estrado del juez estaba elevado. El atril de los testigos, a la derecha. Mesas del consejo orientadas hacia adelante. Había estado en mesas como estas cientos de veces. Nunca pensé que estaría sentado en una como parte interesada en lugar de como fiscal. Hortense y Michael ya estaban allí. En primera fila, al otro lado. Ella llevaba un vestido oscuro, conservador, intentando parecer respetuosa. Michael llevaba un traje que no le sentaba bien. Le quedaba demasiado ajustado en los hombros. Estaban sentados muy cerca, susurrando. Ninguno de los dos me miró cuando Morrison y yo entramos. Tomamos asiento en la mesa del demandante. Morrison ordenó sus archivos y colocó las pruebas en orden. Me senté a su lado, con las manos entrelazadas, observando. A las 9 en punto, el alguacil se puso de pie. Todos de pie, exclamó. La honorable Sarah Brennan presidía. Todos se pusieron de pie. La jueza Brennan entró desde su despacho. Una mujer de casi 60 años, con el pelo gris recogido y una mirada penetrante que no pasaba por alto ningún detalle, tomó asiento. Todos nos sentamos. Caso 2025 PR SPAR 732, anunció la secretaria. En el asunto de la sucesión de Caroline Margaret Davis, la jueza Brennan abrió el expediente que tenía delante, leyó en silencio un instante y luego levantó la vista. Señor Morrison, usted representa a la demandante. Morrison se puso de pie. Sí, su señoría. Lester Davis, el cónyuge supérstite. ¿Y están aquí los comparecientes, Rose? Hortense se quedó de pie, incómoda. Sí, su señoría. Soy Hortense Davis Clark. Este es mi esposo, Michael Clark. Nos representamos a nosotros mismos. Muy bien. El tono del juez Brennan fue neutral, pero firme. Esta es una audiencia preliminar sobre una solicitud de sucesión testamentaria y una reclamación de bienes separados. Señor Morrison, presente su caso. Morrison se puso de pie y presentó la primera prueba. Su señoría, el peticionario Lester Davis es el viudo de Caroline Margaret Davis, quien falleció el 15 de febrero de 2025. Tenemos el certificado de defunción marcado como prueba A. Se lo entregó al secretario, quien a su vez se lo entregó al juez. La propiedad en cuestión, ubicada en el 4742 de la avenida East Montecito en Scottsdale, fue adquirida por la señora Davis en 1983. Antes de su matrimonio con el señor Davis en 1985. La escritura, marcada como anexo B, muestra la propiedad exclusiva a nombre de Caroline Davis. Otro documento se entregó posteriormente. Según la ley de Arizona, los bienes adquiridos antes del matrimonio siguen siendo bienes privativos a menos que se conviertan explícitamente en bienes gananciales. Dicha conversión nunca se produjo. El testamento de la señora Davis, otorgado en 2022 y marcado como anexo C, nombra a Lester Davis como único beneficiario de todos sus bienes privativos, incluida esta residencia. El juez Brennan examinó cada documento con detenimiento. ¿Y la reclamación de los demandados? Morrison señaló a Hortense. Los demandados, la hija y el yerno de la señora Davis, no tienen ningún derecho documentado sobre la propiedad. Al parecer, dieron por sentada la herencia basándose en el parentesco, a pesar de la claridad del testamento. Hortense se puso de pie de un salto. Eso no es cierto. Mi madre siempre decía que la casa sería mía. Me lo contó,
pero el juez Brennan la interrumpió. Señora Davis Clark, tendrá su oportunidad de responder. Siéntate. Hortensia se sentó. Su rostro estaba rojo. Michael le puso la mano en el brazo. Morrison continuó. Además, su señoría, los demandados sacaron físicamente al señor Davis de la propiedad el 16 de febrero, al día siguiente del funeral de la señora Davis, sin ninguna autoridad legal para hacerlo. Llevan casi 4 semanas ocupando la vivienda ilegalmente. ¿Señoría? Hortense se puso de pie de nuevo, con la voz temblorosa. Mi padre nunca contribuyó a la construcción de esa casa. Mi madre pagó todo. Ni siquiera figuraba su nombre en el contrato. El documento habla por sí solo, señora Davis Clark. La voz del juez Brennan era gélida. Que su padre haya contribuido económicamente o no es irrelevante. La propiedad era patrimonio privativo de su madre, y su testamento la distribuye a él. ¿Tiene algún documento que demuestre una estructura de propiedad diferente? ¿Alguna prueba de que su madre pretendía que usted heredara esta propiedad en concreto? Silencio. Hortense miró a Michael. Él miraba al suelo. No lo creo. El juez Brennan se volvió hacia Morrison. ¿Algo más? El demandante solicita la validación del testamento, la confirmación de sus derechos de propiedad y una orden que obligue a los demandados a desalojar la propiedad de inmediato. La jueza Brennan volvió a revisar los documentos. En la sala reinaba el silencio, salvo por el crujido de las páginas al pasar. Finalmente, levantó la vista. El testamento está debidamente otorgado, atestiguado y notariado. La escritura de propiedad establece claramente la propiedad separada. El certificado de matrimonio confirma el estado civil de cónyuge. Señor Morrison, estoy validando el testamento y confirmando la propiedad del señor Davis. En cuanto al desalojo, su señoría, por favor. Hortense estaba llorando. No tenemos a dónde ir. Vendimos nuestro apartamento para pagar las facturas médicas de mi madre. Necesitamos tiempo. Deberías haber considerado eso antes de sacar a tu padre de su casa. El tono del juez Brennan no se suavizó. Tienes 60 días a partir de hoy para desocupar la propiedad. Si usted no lo hace, el señor Davis podrá iniciar un procedimiento formal de desalojo. Este asunto queda zanjado. El mazo cayó, y un fuerte chasquido resonó en la sala. Todos de pie. Nos pusimos de pie. La jueza Brennan salió por la misma puerta por la que había entrado. El alguacil asintió hacia la salida. Morrison recogió sus pruebas. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso del momento. 40 años de matrimonio. 2 semanas sin hogar. Una mañana de reivindicación legal. Hortense seguía llorando mientras Michael la arrastraba hacia la salida. Me quedé sentada mientras se marchaban, viendo cómo sus espaldas desaparecían tras las puertas dobles. Morrison recogió las pruebas en su maletín. Enhorabuena, señor Davis. La casa es suya. Me puse de pie lentamente. 60 días. Mi hija tenía 60 días para irse de mi casa. Caminé hasta las ventanas del juzgado que dan al centro de Phoenix. En algún lugar más abajo, Hortense y Michael probablemente discutían, presas del pánico, planeando su siguiente movimiento desesperado. Pero la ley había hablado, y 20 años como fiscal me habían enseñado una cosa: la ley no negocia. 2 meses. Ese fue el tiempo que les tomó a Hortense y Michael transformar la desesperación en estrategia. El teléfono del motel sonó a las 7 de la mañana, a mediados de mayo. Se oyó la voz de Morrison, cansada pero urgente. Presentaron una moción de oposición, alegando que usted está mentalmente incapacitado debido al duelo. Quieren que el tribunal nombre a Hortense como tutora legal. Me incorporé en la cama. ¿Basado en qué? Testigos de buena conducta. Un vecino afirma que usted tuvo un comportamiento errático antes de que su esposa falleciera.
Te están pintando como inestable. Eso es mentira. Lo sé. Pero el juez Brennan ordenó una evaluación psicológica antes de que se pueda proceder con el desalojo. La audiencia preliminar está programada para el 15 de mayo. Debemos estar preparados. Esa mañana me vestí con esmero. El traje ya me resultaba familiar. Lo había usado en todas mis comparecencias ante el tribunal. Azul marino. Profesional. La armadura de alguien que había pasado 20 años en los juzgados y sabía cómo funcionaban. Morrison me recibió a la salida del juzgado. Entramos juntos, pasamos el control de seguridad y subimos hasta la sala del juez Brennan. Hortense y Michael ya estaban allí con su nuevo abogado. Un hombre llamado Richard Stone. Un traje barato que le quedaba ajustado en la cintura. Un maletín que parecía recién comprado. Stone era un luchador. Los clientes desesperados contrataban luchadores. Todos de pie. La jueza Brennan entró y tomó asiento. Todos nos sentamos. Caso 2025 PR Cerizo 4732. Continúa la audiencia sobre la orden de desalojo. La voz del secretario resonó en la pequeña sala. Los demandados presentaron una moción de oposición. Stone se puso de pie. Señoría, solicitamos el aplazamiento de la orden de desalojo hasta que se realice una evaluación psicológica al peticionario. Tenemos indicios de que el señor Davis no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando inició este procedimiento. Morrison protestó. Señoría, esto es una táctica dilatoria evidente. Escucharé las pruebas, señor Morrison. El tono del juez Brennan era neutral. Señor Stone, presente a su testigo. Una mujer a la que nunca había visto antes subió al estrado. Eleanor Shaw. Principios de los 60. Manos nerviosas. Sus ojos evitaban encontrarse con los míos. Señora Shaw, ¿cómo conoce al peticionario? Soy su vecino. Vivo a 3 casas de la suya en la calle Montecito. Eso ya era mentira. Llevaba 40 años viviendo en esa calle. Nunca había visto a esa mujer, continuó Stone. ¿Observó algo inusual en el comportamiento del señor Davis en los meses previos a la muerte de su esposa? Sí, dijo con voz temblorosa. Lo vi varias veces a altas horas de la noche, caminando por su jardín en pijama, hablando solo. Era preocupante. Morrison se puso de pie. La objeción. Fundación. ¿Esta testigo está cualificada como experta en evaluación de salud mental? Confirmado. Señora Shaw, simplemente díganos lo que observó, no su interpretación. Pero el daño ya está hecho. La semilla estaba sembrada. El interrogatorio de Morrison fue incisivo. Señora Shaw, ¿dice usted que vive a 3 casas de aquí? Sí. ¿En la avenida Montecito? Exacto. Morrison sacó un documento. Se trata de un mapa de propiedades de los registros del condado de Maricopa. ¿Puedes señalar tu casa? Shaw palideció. No pudo. Eso es porque no vives en la avenida Montecito, ¿verdad? Morrison sacó otro papel. Según su licencia de conducir, que usted presentó en su declaración jurada como testigo, vive en la calle Maple, a 3.2 millas de distancia. Stone presentó una objeción. El juez Brennan la desestimó. Además, continuó Morrison, su perfil de LinkedIn muestra que trabajó con Hortense Davis Clark de 2019 a 2021. No es un vecino. Es un excompañero de trabajo que miente bajo juramento. La sala quedó en silencio. La expresión de la jueza Brennan se endureció, pero se mostró cautelosa y prudente. Señor Davis, ordeno una evaluación psicológica. No porque crea en estas acusaciones, sino porque se han planteado y quiero que se aborden de forma definitiva. Nos reuniremos de nuevo el 25 de mayo a las 10. Morrison empezó a protestar, pero le toqué el brazo. Déjalo estar. Que pierdan el tiempo.
Sabía lo que mostraría la evaluación. Esa tarde, estuve en el consultorio de la doctora Sarah Michie completando evaluaciones cognitivas en una tableta. Reconocimiento de patrones, memoria, resolución de problemas. Me hizo preguntas cuidadosas sobre mi estado emocional. ¿Cómo llevas la muerte de tu esposa? ¿Triste? Mantuve la voz firme. Estoy enfadado con algunas personas, pero puedo funcionar. Entiendo lo que sucede y por qué. ¿Has experimentado confusión, problemas de memoria o dificultad para tomar decisiones? No, al contrario, pienso con más claridad que en años. ¿Cómo? A veces la crisis obliga a aclarar las cosas. Ves a las personas como realmente son. Tomó notas. Continuamos durante 2 horas. Al día siguiente, otra sesión. Más pruebas, más preguntas. Todo ello estaba diseñado para determinar si yo era competente. Había pasado 20 años evaluando testigos. Leyendo a la gente. Entendían lo que necesitaban oír. Esto no fue diferente. El 20 de mayo, Morrison llamó. El informe del Dr. Michie ya está aquí. Usted es plenamente competente. Excelente función cognitiva. Respuestas emocionales adecuadas. Sin evidencia de capacidad disminuida. Bien. La audiencia es en 5 días. Presentaremos esto y solicitaremos la ejecución inmediata de la orden de desalojo. Esa noche, regresé al motel y encontré a Michael esperándome en el estacionamiento. Apoyado contra mi coche. Brazos cruzados. La postura de alguien que intenta intimidar. Aparqué 2 plazas más allá. Salí despacio. Ya tenía el móvil en la mano. Aplicación de grabación abierta. Micrófono apuntando hacia adelante. Tienes que retirar esta demanda, viejo. Seguí caminando hacia mi habitación. ¿O qué, Michael? Se bajó de mi coche. Me siguió. O bien, te hago la vida muy difícil. Conozco gente. Gente que no hace preguntas. Me detuve. Me giré para mirarlo. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando un consejo. Su voz se hizo más grave. Tómalo. Y se marchó. Subí a su coche. Se fue. Me quedé en el aparcamiento con el teléfono en la mano. Vi cómo desaparecían sus luces traseras. Entonces, hablé para grabar. 20 de mayo, 19:15. Michael Clark me acaba de amenazar en el aparcamiento del motel Desert Palms. Le envié el audio a Morrison. Luego, a la policía de Scottsdale. Presenté una denuncia. 5 días más. 5 días hasta la audiencia donde todo esto terminaría. Entré, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Pensé en mi hija contratando a una mujer para que mintiera bajo juramento. Pensé en Michael amenazándome en un estacionamiento. Pensé en hasta dónde habían llegado para quedarse con algo que nunca les perteneció. La evaluación demostró mi competencia. La grabación demostró su desesperación. Y la gente desesperada comete errores. Solo tuve que esperar al último. El 25 de mayo llegó un día despejado y caluroso. Me puse el traje. Fui en coche al juzgado. Me encontré con Morrison en el vestíbulo a las 9. Van a perder, dijo. Y mucho. Lo sé. Subimos en ascensor a la sala del juez Brennan. Hortense y Michael ya estaban sentados junto a Stone. Parecía agotada. Tenía ojeras. Michael tenía la mandíbula tensa. Apretó los puños sobre la mesa. Pónganse todos de pie, exclamó el juez Brennan. Nos pusimos de pie. Nos sentamos. Esperamos. Caso 2025 PR00-4SV 32. Audiencia final sobre ejecución de desalojo. Su voz era clara y firme. Eficiente. Señor Morrison,
presente sus pruebas. Morrison se puso de pie. Sacó los documentos. Su señoría, la evaluación psicológica de la doctora Sarah Michie se completó el 18 de mayo. Se la entregó al secretario, quien se la pasó al juez. El juez Brennan leyó en silencio. 2 minutos. 3. Entonces levantó la vista. El informe es inequívoco. El señor Davis demuestra plena capacidad mental. Excelente función cognitiva. Respuestas emocionales adecuadas. El tribunal no encuentra fundamento para la alegación de incapacidad. Stone intentó objetar, pero el juez Brennan lo interrumpió. Además, se ha revelado que el testimonio de la señora Eleanor Chow fue falso. Será remitida a la fiscalía para su procesamiento. Hortensia agarró a Stone del brazo y le susurró algo urgente. Él negó con la cabeza. Además, continuó la jueza Brennan, el tribunal recibió un informe policial presentado el 20 de mayo sobre las amenazas proferidas por el demandado Michael Clark contra la demandante, incluyendo una grabación de audio de dichas amenazas. Miró directamente a Michael. Señor Clark, póngase de pie. Se puso de pie lentamente, con el rostro enrojecido. Su comportamiento constituye intimidación de testigos. Voy a añadir cargos por desacato al tribunal y remitir este asunto al fiscal del distrito. Señoría, comenzó Stone, no he terminado. El tono del juez Brennan era cortante. Este caso involucra propiedad legítima, desalojo ilegal, intento de fraude e intimidación de testigos. Las pruebas favorecen abrumadoramente a la demandante. Hizo una pausa, miró sus notas y luego volvió a mirar. Se ordena a los demandados que desalojen la propiedad ubicada en 4742 East Montecito Avenue antes de las 5 de la tarde del 28 de mayo. Eso es dentro de 72 horas. Los acusados pagarán al demandante $8,500 en concepto de restitución por daños a la propiedad y artículos vendidos sin autorización. Remito todos los asuntos penales, perjurio, fraude e intimidación a la Fiscalía del Condado de Maricopa. Se dictó sentencia. Michael se levantó de un salto de la silla. Esto está terminado. Siéntese, señor Clark. No se sentó, sino que dio un paso hacia el banco. No puede simplemente. 2 alguaciles se movieron rápidamente, sujetando a Michael por los brazos y tirando de él hacia atrás. Forcejeó y gritó algo que no pude entender. Lo arrastraron hacia la puerta. Hortensia lloraba, intentando alcanzarlo. La voz del juez Brennan se abrió paso entre el caos. Señor Clark, está usted en desacato. 30 días de cárcel del condado. Alguaciles, llévenselo. Las puertas se cerraron tras ellos. La sala quedó en silencio. Se levanta la sesión. Otro golpe de mazo. Morrison recogió nuestros documentos. Me quedé inmóvil, procesándolos. La victoria me resultó menos satisfactoria de lo que había imaginado. No por haber ganado, sino por lo que significaba ganar. En el pasillo, Hortense me encontró. Tenía la cara enrojecida de tanto llorar y el maquillaje corrido. Papá, por favor, dijo con la voz quebrada. No podemos hacer esto. No tenemos dinero, no tenemos dónde vivir. La miré. La miré fijamente. Intenté encontrar a mi hija en esa mujer desesperada. Deberías haber pensado en eso antes de echarme. Lo siento. Me equivoqué. Por favor, denos otra oportunidad. ¿Una oportunidad? Las palabras me salieron más frías de lo que pretendía. ¿Como la oportunidad que me diste 24 horas después de la muerte de mi esposa? ¿Cuándo pusiste mi vida en cajas en el jardín? Somos familia. No di un paso atrás. Éramos familia. Tú acabaste con eso. Me alejé. No miré atrás. Morrison se puso a mi lado. El cheque de restitución se procesará en un plazo de 10 días, dijo.
El desalojo es ejecutable de inmediato. Salimos juntos del juzgado y nos quedamos un momento en el estacionamiento, sin decir palabra. Enhorabuena, señor Davis. Gracias. Conduje de vuelta al motel, me senté en la cama y sostuve la orden judicial que demostraba que la casa era mía. La villa era mía. Todo era mío. La victoria me pareció vacía. No porque me arrepintiera de haber luchado. No me arrepentí. Sino porque ganar significaba aceptar que mi hija había elegido la codicia por encima de la familia. Y ya no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Te arrepentirás. Sabía que era Michael. Se lo reenvié a Morrison. Luego fui a la policía de Scottsdale. Presenté otra denuncia. 72 horas. En 72 horas podría volver a casa. Pero casa ya no era el mismo lugar. No podía serlo. No después de todo lo que había pasado. No después de en que se había convertido mi hija. Me recosté en la cama del motel, con la orden judicial aún en mis manos, y me quedé mirando al techo. Pensé en 40 años de matrimonio. 3 meses sin hogar. Una mañana de reivindicación legal. Y me pregunté si la justicia debía sentirse tan vacía. El plazo vencía a las 5 de la tarde del 28 de mayo. Llegué a mi casa. Mi casa. A las 5:15. Para que no tuvieran excusa de decir que estaba forzando un desalojo anticipado. Morrison vino conmigo, junto con un agente del sheriff para garantizar una transición pacífica. La puerta principal estaba sin llave. Dentro, la casa estaba vacía. No vacía de muebles. Esa era mía. Y así permaneció. Vacía de ellos. Su ropa había desaparecido. Sus pertenencias personales, retiradas. Las fotografías que Hortensia había colgado en las paredes. Fotos de su familia, de sus logros, de su vida. Todo arrancado. Solo quedaron los agujeros de los clavos. En la cocina, una sola nota sobre la encimera. 2 palabras escritas por Hortense. Nos hemos ido. El agente recorrió las habitaciones conmigo. Comprobó si había daños. No encontró ninguno. Cumplieron la orden judicial al pie de la letra. Dejaron mis pertenencias intactas. Solo se llevaron lo que les pertenecía. Parece que se han marchado sin dejar rastro, dijo el agente. ¿Necesita que me quede mientras echa un vistazo? No, gracias. Estaré bien. Él se fue. Morrison se quedó unos minutos más. Se aseguró de que yo estuviera cómoda. Luego él también se fue. Y yo me quedé de pie en mi sala de estar. En mi casa. Legalmente mío. Legítimamente mío. Y no sentí absolutamente nada. No es triunfo. No es satisfacción. Solo vacío. Recorrí las habitaciones. El dormitorio principal. La cama que habíamos comprado hacía 40 años seguía allí. Habitación de invitados. Intacta. Oficina. Mi escritorio. Mis libros. Mis archivos. La cocina. El armario aún estaba medio lleno de la vajilla que habíamos coleccionado durante décadas. La casa era mía. Pero ya no era su hogar. No podía serlo. Habían pasado demasiadas cosas. Habían envenenado demasiadas cosas. Me quedé junto a la chimenea, donde antes estaba la fotografía de mi esposa. Donde debía estar. Solo encontré polvo en la repisa de la chimenea. En ese mismo instante tomé la decisión. Vendería esta casa. Acepta el dinero. Múdate definitivamente a Paradise Valley. Empieza de cero en la villa que nunca había visto, pero que era de mi propiedad legal. ¿Qué otros creen sus recuerdos aquí? Los míos quedaron arruinados. Esa noche, de vuelta en el motel, llamé a un agente inmobiliario.
El 2 de junio la casa ya estaba en venta. 1,19 millones. El mercado estaba fuerte. Recibí varias ofertas en una semana. Acepté la oferta de 1,21 millones. Todo en efectivo. Cierre rápido. El 11 de junio, me senté en una mesa de conferencias de una compañía de títulos firmando papeles. Pila de documentos que transfieren 40 años de mi vida a desconocidos. Firma final. El funcionario de títulos me entregó un cheque de caja. 1.147.328 pesos después de comisiones. Lo doblé. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Nos dimos la mano. Y salimos. Durante esas 2 semanas, Morrison me mantuvo informado sobre Michael y Hortense. El plazo para pagar la deuda de Michael venció el 1 de junio, me dijo Morrison por teléfono. Los inversores presentaron una demanda el 2 de junio. Para el 5 de junio, ya se había declarado en bancarrota. Capítulo 7. Liquidación total. Todo. Y le suspendieron la licencia de agente inmobiliario por las acusaciones de fraude. Su carrera se acabó. ¿Y la indemnización que me debe? Si acaso, recibirás una miseria. La bancarrota me exime de la mayor parte de la deuda. No necesito el dinero. Solo necesitaba justicia. Morrison dio más detalles. Hortense y Michael alquilaban un apartamento de una habitación en una zona de bajos ingresos de Mesa. El alquiler era de $1,100 al mes. Hortense trabajaba como cajera en un supermercado. Michael, al no poder trabajar en el sector inmobiliario, había aceptado un empleo en un almacén. Sus ingresos conjuntos apenas cubrían el alquiler y las deudas que Michael aún debía. La vida que habían intentado robarles los había llevado a la ruina económica total. Debería haberme sentido satisfecho. Debería haberme sentido reivindicado. En cambio, me sentí cansada. El 20 de junio recibí un correo electrónico. De Hortense. ¿El asunto? Lo siento. Lo abrí en mi habitación del motel. Lo leí sentado en el pequeño escritorio junto a la ventana. Papá, no espero tu perdón. Estaba consumido por la avaricia y el resentimiento. Mamá vio quién era yo en realidad. Lamento haberle dado la razón. Michael y yo lo perdimos todo. Vivimos en un apartamento diminuto. Trabajo en el comercio minorista. Es lo que nos merecemos. Solo quiero que sepas que ahora lo entiendo. Lo siento. Lo siento muchísimo. Lo leí 3 veces. Sentí una inesperada lástima mezclada con amargura. Lamento no haber recuperado la confianza. Lamento no haber evitado que me echaran al día siguiente de la muerte de mi esposa. Pero tal vez pedir perdón fue un comienzo. Tal vez. Algún día. Cerré el portátil sin responder. Lo abrí de nuevo 1 hora después. Releí el correo electrónico. Aún no ha respondido. Lo marqué como leído. Lo dejé en mi bandeja de entrada, sin respuesta. El 25 de junio conduje hasta Paradise Valley. A la villa que había heredado pero que nunca había visitado. La dirección figuraba en la escritura. $8 millones en propiedades me las dejó mi esposa. El portón se abrió con el código del sobre. Un largo camino de entrada atravesaba un paisaje desértico. Y entonces apareció la casa. No una casa. Una finca. Casa de adobe con cristales y vistas a la montaña. Colores del atardecer reflejados en los ventanales. Piscina en la parte trasera. Más allá de eso, es una casa de huéspedes. Todo impecable. Mantenido profesionalmente. Esperé. Abrí la puerta principal con la llave que me había dejado mi esposa y entré. El aire estaba fresco. Climatización controlada. Muebles cubiertos con fundas protectoras. ¿Pero qué hay debajo? Calidad. Gusto. Belleza.
El último regalo de mi esposa. No solo dinero, sino un refugio. Recorrí habitaciones cuya existencia desconocía. Me encontré en el dormitorio principal, de pie junto a las ventanas con vistas al valle. Scottsdale se extendía a nuestros pies, como una constelación de luces al caer la tarde. Este podría ser nuestro hogar. Podría serlo. Si yo lo permitiera, tomaría mi decisión. El dinero de la casa del rancho McCormick se invertiría. Esta villa se convertiría en mi residencia. Nuevo comienzo. Nueva etapa. Reconstruí mi vida a partir de las ruinas que mi hija había creado. El 4 de julio me mudé definitivamente. Dejé atrás el motel. Llevé mis 3 cajas de pertenencias a un espacio de 8,000 pies cuadrados. Se veían ridículas. Insignificantes. Pero eran mías. Y eso bastó para empezar. La villa se convirtió poco a poco en mi hogar. Compré ropa nueva para reemplazar la que había perdido. Contraté a alguien para que me ayudara a aprender los sistemas. Mantenimiento de la piscina. Seguridad. La tecnología domótica que mi esposa había instalado. Cajas desempacadas en las que había vivido durante 4 meses. Encontré algo inesperado en la tercera caja, un álbum de fotos que no sabía que estaba ahí. Debí de agarrarlo durante el caos del desalojo. En el interior, fotos de Hortense de niña. 5 años. Sonrisa con diastema. Me cogía de la mano en el zoológico. Tenía 10 años. Me ayudaba a pintar la caseta del perro de azul. 16 años. Birrete de graduación ladeado. Abrazando a sus 2 padres. 25 años. Día de la boda. Antes de que Michael se convirtiera en lo que se convirtió. Estudié esas fotografías e intenté encontrar el momento del cambio. El momento en que mi hija se convirtió en alguien capaz de echar a su padre al día siguiente del funeral de su madre. No lo encontré. El cambio había sido gradual. Invisible. Como el óxido que se forma bajo la pintura. Mi esposa lo había visto. Lo sabía. Me había protegido de ello. Cerré el disco. Lo puse en un estante. No lo volví a mirar durante semanas. El 1 de agosto llegó una carta. Correo certificado. De un abogado que no reconocí. Dentro, una petición formal. Hortense quería reunirse. Cara a cara. 30 minutos. Lugar neutral. Solo para charlar. Sin exigencias. Sin expectativas. Simplemente un cierre. La nota de la abogada decía que había pedido permiso para contactarme. Decía que entendía si me negaba. Decía que no intentaba manipularme ni obtener nada a cambio. Solo quería una conversación. Guardé la carta durante 2 días. Pensé en ignorarla. Pensé en negarme. Pensé en mi esposa y en lo que ella hubiera querido. Finalmente llamé al abogado. Una reunión. 30 minutos como máximo. Cafetería a medio camino entre Paradise Valley y Mesa. El jueves a las 2. Ella estará allí. Gracias por tenerlo en cuenta. Colgué antes de que terminara. El jueves amaneció caluroso y despejado. Conduje hasta la cafetería. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa al fondo. Pedí agua. Esperé. Hortense entró a las 2 en punto. Se veía diferente. Más delgada. Cansada. Mayor de sus 38 años. Llevaba el uniforme de la tienda de comestibles. Todavía tenía la placa con su nombre prendida en el pecho. Me vio. Dudé. Luego me acerqué. Le señalé la silla que tenía enfrente. Tienes 30 minutos. Úsalos bien. Ella se sentó. No pidió nada. Simplemente me miró con unos ojos que reflejaban algo que no había visto en años. Auténtico remordimiento.
Ni siquiera merezco eso, dijo en voz baja. No, no lo mereces. Pero necesito cerrar este capítulo, así que habla. Papá, fui una hija terrible. No te insultaré con excusas. Bien. Porque no les creería. Ella asintió. Tragó saliva. Continuó. Cuando mamá estaba enferma, no la visité tanto como debería. Estaba pensando en la herencia. Se trata de lo que podría obtener. No de perderla. Solo de dinero. No dije nada. La dejé hablar. Mamá vio quién era yo en realidad. Intentó comunicarse conmigo. Intentó ayudarme a ver en qué me estaba convirtiendo. No la escuché. En vez de eso, me enfadé. Le dije que estaba siendo injusta y controladora. No lo era. Lo sé. Te estaba protegiendo. De mi parte. La voz de Hortense se quebró. Tenía razón al dejarte todo a ti. Lo habría desperdiciado. Exigía más. Nunca quedaba satisfecho. Sí. Lo habrías hecho. No estoy pidiendo perdón. No me lo merezco. Solo quería que supieras que por fin entiendo lo que hice. ¿En qué me convertí? Lo que destruí. Estudié a mi hija. Intenté ver más allá del remordimiento para discernir si era genuino o simplemente otra manipulación. Tu madre creía que la gente podía cambiar, dije finalmente. Yo también quiero creerlo. Un destello de esperanza brilló en sus ojos. Pero la confianza no se reconstruye con palabras. Lleva años. Acciones constantes. Pruebas. La esperanza se desvaneció. No sé si volveré a confiar en ti alguna vez. No sé si quiero intentarlo. Lo entiendo. Espero que tú sí. Porque esto es todo lo que tienes. Esta conversación. Este momento. Luego seguí adelante con mi vida. Un silencio se extendió entre nosotros. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Miré a mi hija y vi a una desconocida. Puedo. Empezó a decir, pero se detuvo. Lo intenté de nuevo. ¿Puedo llamarte? ¿Algún día? ¿Dentro de unos años? Quizás. ¿Si de verdad he cambiado? No lo sé. Quizás. ¿Cómo sabrás si he cambiado si no hablamos? Me quedé de pie. Recogí mis llaves. Ese es tu problema, no el mío. Papá. Adiós, Hortense. Salí. No miré atrás. Me subí a mi coche y conduje hasta Paradise Valley. A la villa. A la vida que estaba construyendo sobre las ruinas. 31 de agosto. Mi 68 cumpleaños. Lo pasé solo en la terraza con vistas al valle. Sin tarta, sin celebración. Solo yo y una copa del vino favorito de mi esposa. Encontré una caja en la bodega de la villa. El atardecer tiñó el cielo de naranja y rosa. La ciudad de abajo comenzó a iluminarse al caer la noche. Hermosa. Pacífica. Soledad. Pensé en el último año. La muerte de mi esposa. La traición de mi hija. La batalla legal. La victoria. El precio. Se hizo justicia, pero la familia quedó destruida. Se descubrió riqueza, pero se abrazó la soledad. Victoria conseguida, pero relaciones perdidas para siempre. ¿Valió la pena? Alcé mi copa al vacío a mi lado. ¿Qué opinas, Margaret? ¿Hice lo correcto? No hubo respuesta. Solo viento, tráfico lejano y las primeras estrellas apareciendo. Pero sentí paz. Paz verdadera. No la felicidad. Eso era demasiado simple. Demasiado fácil. Pero la aceptación. La comprensión. El saber que me había defendido. Reivindiqué lo que era mío. Me negué a ser una víctima.
Mi esposa me había dejado los recursos para luchar. Elegí usarlas para la justicia, no para la venganza. La diferencia era importante. El sol se ocultó tras las montañas, llevándose consigo la última luz de mi 68º año. Mañana traerá 69. Más amaneceres. Más atardeceres. Una vida reconstruida no sobre lo que había perdido, sino sobre lo que quedaba. Mi dignidad. Mi independencia. Mi paz. Al caer la noche sobre el valle, entré en casa. Mañana sería otro día. Y lo afrontaría a mi manera. Si te gustó esta historia, dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.